El Kinzhal apareció en 2018 como una declaración de poder de Rusia y un desafío directo a las potencias occidentales. Desde entonces, este misil hipersónico ha sido presentado como invencible, capaz de alcanzar velocidades extremas y burlar cualquier defensa. Quizás sea solo un arma rodeada de propaganda, un mito construido para intimidar, pero si de verdad cumple lo que promete, entonces podría transformar por completo el futuro de la guerra. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El nacimiento del Kinzhal no fue casualidad ni improvisación. Rusia llevaba años observando con preocupación el avance de las defensas antimisiles occidentales, en especial el sistema Aegis estadounidense y los interceptores Patriot desplegados en Europa del Este. Para Moscú, esa red de protección significaba una amenaza directa a su capacidad de disuasión nuclear. Era necesario crear un arma que no solo perforara esos escudos, sino que los dejara obsoletos desde el primer momento. Fue en ese contexto que, en 2018, Vladimir Putin reveló al mundo la existencia del 9K-720 Kinzhal, una adaptación aérea del misil balístico Iskander-M. El diseño del Kinzhal responde a una lógica clara: aprovechar una plataforma de lanzamiento aérea de alta velocidad para multiplicar el alcance y la efectividad del misil. Por eso, el elegido fue el MiG-31K, un interceptor capaz de volar a Mach 2,8 y a gran altitud, lo que otorga al proyectil una velocidad inicial superior. Una vez liberado, el Kinzhal, de unos 7,2 metros de longitud y cerca de 4.300 kilogramos de peso, enciende su motor cohete de combustible sólido, alcanzando velocidades de hasta Mach 10, equivalentes a unos 12.350 kilómetros por hora. Esa velocidad no es un simple dato técnico. Significa que un blanco situado a 2.000 kilómetros de distancia puede ser golpeado en cuestión de minutos, sin darle margen de reacción a ningún sistema convencional. Las características de construcción del Kinzhal lo convierten en un misil único en su categoría. A diferencia de los misiles balísticos tradicionales, que siguen trayectorias predecibles, este proyectil puede ejecutar maniobras evasivas a lo largo de su vuelo, complicando enormemente la labor de interceptación. Para soportar las temperaturas extremas generadas a esa velocidad, capaces de superar los 2000 grados Celsius, se emplean aleaciones avanzadas de titanio y compuestos cerámicos en su estructura externa, lo que le otorga una resistencia superior sin comprometer su maniobrabilidad. En cuanto al motor, el Kinzhal utiliza un propulsor de combustible sólido de alta energía. Esta elección tecnológica garantiza un empuje constante, una aceleración inmediata y una relativa facilidad de mantenimiento en comparación con los motores de combustible líquido. El empuje exacto no ha sido revelado por Rusia, pero se estima que proporciona entre 200 y 250 kilonewtons, suficiente para mantener su velocidad hipersónica incluso durante maniobras de evasión. Este detalle es crucial porque significa que no solo vuela rápido, sino que lo hace de manera impredecible, incrementando la dificultad de cualquier intento de interceptarlo. Los informes disponibles sobre producción son limitados, pero se calcula que hacia 2022 Rusia disponía de entre 50 y 70 unidades listas para el combate. La cifra puede parecer reducida, pero hay que tener en cuenta que cada misil representa una inversión cercana a los 10 a 15 millones de dólares, además del costo de mantener y adaptar los MiG-31K exclusivamente para su despliegue. Eso convierte al Kinzhal en un arma estratégica, no de uso masivo. No está pensado para lanzarse en grandes volúmenes, sino para atacar objetivos de alto valor con un efecto tanto físico como psicológico. La comparación con otros sistemas contemporáneos es inevitable. Mientras Estados Unidos aún probaba el AGM-183 ARW, con problemas recurrentes en sus ensayos de vuelo, Rusia ya desplegaba el Kinzhal de manera operativa. China, con su DF-17, también avanzaba en el terreno hipersónico, pero con un enfoque más hacia el planeo atmosférico que hacia el lanzamiento aerobalístico. Si Rusia lograba mantener la eficacia del Kinzhal en combate real, estaría varios pasos por delante de sus competidores.
Pero si su rendimiento quedaba en duda frente a defensas modernas, el supuesto arma imparable podría convertirse en un mito costoso. Entre sus ventajas claras se encuentra la capacidad de penetrar casi cualquier sistema antimisiles actual, su rapidez de despliegue desde plataformas aéreas y su versatilidad de carga. Puede portar tanto ojivas nucleares como explosivas convencionales de gran potencia. Pero también arrastra desventajas importantes: alto costo de fabricación, limitada cantidad disponible, dependencia de plataformas aéreas específicas. Lo más grave, reportes de que varios ejemplares han sido interceptados en Ucrania con sistemas Patriot. Esto último representa un duro golpe a la narrativa rusa de invulnerabilidad. El Kinzhal fue empleado por primera vez en combate el 18 de marzo de 2022, cuando Rusia afirmó haber destruido un arsenal subterráneo en Deliatin, en el oeste de Ucrania. Posteriormente, en mayo de 2023, Ucrania aseguró haber derribado 6 misiles Kinzhal en una sola noche con baterías Patriot en Kiev, aunque Moscú negó categóricamente esa versión. Testimonios de oficiales ucranianos describen la sorpresa inicial frente a la velocidad del misil, pero también la confianza creciente tras comprobar que, con coordinación adecuada, podía ser interceptado. Esto abre una brecha de duda. ¿Es el Kinzhal realmente un arma del futuro o un símbolo de la vulnerabilidad rusa disfrazado de invencibilidad? Lo cierto es que la OTAN y Estados Unidos no tardaron en reaccionar. Washington incrementó la inversión en programas hipersónicos y reforzó la cooperación con Europa para acelerar la defensa contra estos proyectiles. China, por su parte, mostró abiertamente su DF-17 como contrapeso, y otras potencias menores comenzaron a estudiar la viabilidad de esta tecnología. Rusia había conseguido lo que quería: obligar al mundo a mirar hacia el cielo hipersónico. Si el Kinzhal mantiene su capacidad real de burlar cualquier defensa, Rusia se asegurará un lugar de ventaja en la guerra moderna. Pero si la evidencia de derribos sigue acumulándose, el Daga hipersónico podría terminar siendo recordado más por la propaganda que por su efectividad real. El bautismo de fuego del Kinzhal ocurrió el 18 de marzo de 2022, apenas semanas después del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Ese día, Moscú anunció que había utilizado el misil hipersónico para destruir un depósito subterráneo de armas en la localidad de Deliatin, en el óblast de Ivano-Frankivsk. Fue un mensaje calculado. No se trataba solo de un ataque militar, sino de una demostración pública al mundo de que Rusia poseía un arma que, hasta ese momento, ninguna otra potencia había utilizado en condiciones reales de combate. La OTAN confirmó el lanzamiento, lo que convirtió al Kinzhal en el primer misil hipersónico empleado en la historia moderna de la guerra. El impacto psicológico fue inmediato. El entonces portavoz del Pentágono, John Kirby, reconoció el ataque y lo calificó como un intento de Rusia de enviar un mensaje más que de cambiar el curso del conflicto. La destrucción del arsenal ucraniano era relevante, pero la señal geopolítica era mucho más clara. Rusia estaba dispuesta a usar su arma más avanzada en un escenario real. Ucrania, por su parte, admitió los daños pero subrayó que el ataque tenía más valor propagandístico que militar. Los lanzamientos posteriores ampliaron la controversia. En mayo de 2023, durante una ofensiva rusa contra Kiev, Ucrania aseguró haber derribado 6 misiles Kinzhal en una sola noche gracias a sistemas Patriot suministrados por Estados Unidos. De confirmarse, ese hecho destruiría la narrativa de invulnerabilidad absoluta que Moscú había tejido en torno al misil. Rusia, sin embargo, negó rotundamente las versiones y afirmó que los Patriot no estaban diseñados para interceptar un proyectil de esas características. Los informes de campo recogidos por el ejército ucraniano mostraban restos metálicos atribuidos al Kinzhal, lo que reforzaba la idea de que al menos algunos fueron neutralizados. Un oficial ucraniano que participó en la defensa aérea de Kiev declaró: "La primera vez que supimos que venía un Kinzhal, hubo miedo. Nadie estaba seguro de si tendríamos alguna posibilidad. Pero tras ver que los sistemas lograban interceptarlos, comprendimos que no era invencible. Es rápido, sí, pero no perfecto". Este testimonio refleja cómo la percepción del arma pasó de ser un símbolo de terror a un desafío técnico que, con las herramientas adecuadas, podía enfrentarse. Desde el punto de vista estadístico,
El Ministerio de Defensa ruso asegura haber lanzado al menos una docena de misiles Kinzhal en Ucrania entre 2022 y 2024, dirigidos principalmente contra depósitos de municiones, centros de mando y sistemas de defensa aérea. Ucrania, por su parte, sostiene que una parte importante de esos misiles fueron interceptados. El número exacto de impactos confirmados es incierto, pues ambas partes han utilizado la narrativa para reforzar sus posiciones, Rusia para demostrar fuerza, Ucrania para mostrar capacidad de resistencia. El costo de cada lanzamiento también ha sido tema de debate. Con un precio estimado de entre 10 y 15 millones de dólares por unidad, el uso del Kinzhal contra blancos tácticos, como almacenes o instalaciones puntuales, plantea dudas sobre su rentabilidad operativa. Analistas occidentales señalan que lanzar un arma de ese valor contra objetivos no estratégicos puede ser una muestra de desesperación más que de superioridad tecnológica. Aquí surge la tensión. Quizá el Kinzhal sea un arma demasiado valiosa para usarse masivamente, pero si no se emplea, corre el riesgo de ser visto como un símbolo vacío. La reacción de la OTAN y Estados Unidos ante estos hechos ha sido doble. Por un lado, reconocen el avance que representa el despliegue operativo de un misil hipersónico. Por otro, han subrayado que los reportes de derribos demuestran que incluso las armas más modernas tienen vulnerabilidades. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió en 2023, el uso del Kinzhal es un recordatorio de que estamos entrando en una era de nuevas amenazas, pero también de que las defensas se adaptan rápidamente. No hay arma que permanezca invulnerable por mucho tiempo. China, mientras tanto, observó los acontecimientos con atención. Su misil hipersónico de F-17, aunque diferente en concepto, busca cumplir una función similar: penetrar defensas modernas. Los analistas chinos señalaron que los eventos en Ucrania evidencian la importancia de desarrollar no solo velocidad hipersónica, sino también maniobrabilidad extrema y capacidad de evasión inteligente. Las ventajas del Kinzhal en combate son claras: rapidez de despliegue, capacidad de evadir interceptores convencionales y efectos psicológicos sobre el enemigo. Sus desventajas también lo son: costos operativos elevados, dependencia de plataformas específicas y vulnerabilidad ante defensas avanzadas como los Patriot. Si continúa siendo derribado en escenarios de guerra, podría terminar convertido en el ejemplo más caro de cómo la tecnología militar puede caer víctima de la realidad del campo de batalla. Pero si Rusia logra adaptarlo y perfeccionarlo, el Kinzhal aún podría redefinir las reglas de la disuasión global. El Kinzhal, más allá de sus éxitos o fracasos en Ucrania, representa un símbolo de la nueva era militar, la era hipersónica. Rusia lo presentó como un arma capaz de atravesar cualquier defensa, y aunque en el campo de batalla esa promesa se ha visto cuestionada, lo cierto es que el misil ha obligado a todas las potencias a acelerar sus programas en esta tecnología. El solo hecho de que haya sido el primero en usarse en combate le otorga un lugar privilegiado en la historia armamentística moderna. En términos estratégicos, el Kinzhal sigue siendo una pieza clave dentro de la doctrina militar rusa. Moscú lo utiliza no solo como arma real, sino como herramienta de disuasión psicológica frente a la OTAN. Cada vez que un MiG-31K armado con un Kinzhal despega en Kaliningrado o en Crimea, Europa entera presta atención. Su alcance de hasta 2.000 kilómetros lo convierte en una amenaza para centros de mando, sistemas de defensa aérea, bases militares e incluso infraestructuras críticas en territorios vecinos. Sin embargo, lo que se presenta como un poder absoluto también puede convertirse en una debilidad. Si el mundo confirma que el Kinzhal puede ser interceptado, Rusia perdería uno de sus principales instrumentos de presión estratégica. En comparación con sus rivales, el panorama es complejo. Estados Unidos trabaja en el AGM-183 ARW, pero hasta 2023 los ensayos habían mostrado más fallos que éxitos, lo que retrasó su entrada en servicio. El Pentágono también apuesta por otros programas como el Hawk, Hypersonic Air Breathing Weapon Concept, y el CPS, Conventional Prompt Strike, pero aún no ha desplegado un misil hipersónico operativo. China, en cambio, ya mostró el DF-17 durante sus desfiles militares, un misil planeador hipersónico con un alcance superior a 2.500 kilómetros. A diferencia del Kinzhal, que depende de aviones específicos como el MiG-31K o el Tu-22M3,
El DF-17 es lanzado desde plataformas terrestres móviles, lo que le otorga mayor flexibilidad operativa. En cuanto a fortalezas, el Kinzhal destaca por ser un sistema ya desplegado y probado en condiciones reales de combate, un hito que sus competidores aún no pueden igualar. También resalta su versatilidad de carga nuclear o convencional, lo que amplía su rango de uso. Como debilidad, su dependencia de plataformas aéreas muy específicas limita su despliegue masivo y su costo elevado restringe el número de unidades fabricadas. Otro punto vulnerable es la evidencia de que puede ser interceptado, aunque sea en condiciones muy concretas y con sistemas avanzados como el Patriot. La reacción de la OTAN y Estados Unidos a futuro será decisiva. Los informes de inteligencia señalan que Washington y Bruselas están acelerando no solo el desarrollo de sus propios misiles hipersónicos, sino también el diseño de nuevas generaciones de defensas capaces de rastrear y neutralizar proyectiles de alta velocidad. La carrera no se trata únicamente de construir armas más rápidas, sino de encontrar la fórmula que equilibre ofensiva y defensiva. Si Rusia logra mantener una ventaja en este terreno, podría reforzar su influencia global y disuadir cualquier intento de confrontación directa. Pero si Occidente alcanza y supera la tecnología rusa, el Kinzhal pasará de ser un arma revolucionaria a un capítulo breve en la historia militar. En la actualidad, el Kinzhal continúa en servicio y se emplea de manera selectiva. No es un misil para el uso diario ni para ataques rutinarios, sino un recurso de alto valor simbólico y estratégico. Su presencia en los arsenales rusos mantiene la presión constante sobre Europa y envía un mensaje claro a Estados Unidos. Rusia está dispuesta a invertir en tecnologías que rompan el equilibrio militar establecido desde la Guerra Fría. El futuro del Kinzhal está inevitablemente ligado a dos factores: la evolución de las defensas antimisiles y la capacidad de Rusia para mejorar el diseño frente a las lecciones aprendidas en Ucrania. Moscú podría buscar mayor maniobrabilidad, ojivas más sofisticadas o incluso versiones con mayor alcance para mantener la ventaja. Pero cada paso implicará enormes costos económicos en un país desgastado por la guerra y las sanciones. ¿Será el Kinzhal la daga que marque una nueva era militar, o terminará siendo el recordatorio de que ninguna arma es eterna en su supremacía? El Kinzhal nació como un desafío abierto al orden militar global. Fue presentado por Vladimir Putin como la daga hipersónica capaz de perforar cualquier escudo, como la respuesta definitiva a las defensas que Estados Unidos y la OTAN habían desplegado en Europa. Su sola existencia fue suficiente para que el mundo comprendiera que había entrado en una nueva era, la de las armas hipersónicas, donde la velocidad ya no se mide en Mach 2 o Mach 3, sino en Mach 10. En el terreno técnico, el Kinzhal representa un logro indiscutible. Sus materiales compuestos capaces de soportar temperaturas extremas, su motor de combustible sólido con un empuje que le permite superar los 12.000 km/h, y su capacidad de portar ojivas convencionales o nucleares lo colocan como uno de los misiles más avanzados de su tiempo. En combate, demostró que podía impactar objetivos estratégicos, pero también expuso su vulnerabilidad frente a sistemas defensivos modernos. Quizá no sea el arma invulnerable que Rusia prometió, pero sigue siendo lo bastante rápido y letal como para obligar a todas las potencias a repensar sus estrategias. Sus ventajas son tan claras como sus limitaciones. Puede golpear en minutos un objetivo a cientos de kilómetros, evadir gran parte de los interceptores convencionales y sembrar un miedo psicológico inmediato en sus adversarios. Sin embargo, el costo por unidad, la limitada producción, decenas, no centenares, y la dependencia de plataformas aéreas específicas como el MiG-31K lo hacen un recurso estratégico más que táctico. A esto se suma la incómoda verdad revelada en Ucrania, que bajo ciertas condiciones, incluso el Kinzhal puede ser interceptado. La reacción de la OTAN y Estados Unidos fue inevitable: multiplicar la inversión en proyectos hipersónicos y en nuevas defensas aéreas. China, por su parte, ya mostró con el DF-17 que no se quedará atrás en esta carrera. Así, el Kinzhal se convirtió en un catalizador de la competencia tecnológica más peligrosa del siglo XXI. No solo importa lo que Rusia pueda hacer con él, sino lo que ha provocado en el resto del mundo: una aceleración sin precedentes de programas armamentísticos que podrían redefinir el equilibrio de poder global. Hoy, el Kinzhal sigue siendo un arma en activo y una pieza central de la estrategia rusa.
Sus fortalezas lo mantienen como un elemento de disuasión, pero sus debilidades han abierto grietas en el aura de invencibilidad que lo rodeaba. Si en el futuro Rusia logra perfeccionarlo, podría consolidar su supremacía tecnológica y mantener la presión sobre Occidente. Pero si las defensas continúan evolucionando más rápido de lo previsto, el Kinfal pasará a la historia como la daga que brilló intensamente por un momento, para luego quedar eclipsada por el avance de la contratecnología. La pregunta que queda abierta es la misma que inquieta a gobiernos y analistas. ¿Es el Kinfal el arma que cambiará para siempre la guerra moderna? ¿O será recordado como el mito costoso que obligó al mundo a mirar hacia arriba, solo para descubrir que ninguna arma es eterna en su poder? Esa incertidumbre es, precisamente, lo que mantiene a este misil en el centro del debate global.